Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java. Nos encontramos elaborando nuestro CRUD siguiendo el patrón de modelo vista controlador y en el vídeo anterior comenzamos a elaborar la parte correspondiente a la U, al update. Bien, si recordáis, en el vídeo anterior ya habíamos hecho varias cosas. Habíamos creado los enlaces en nuestra vista JSP y eso hacía que apareciese un link de actualizar justo a la derecha de cada registro. También conseguimos en el vídeo anterior que cada uno de esos links fuese capaz de detectar el campo clave, es decir, el código artículo de cada uno de los productos. Lo que tenemos que hacer ahora es actualizar nuestro controlador para que sea capaz de recibir el código artículo del producto que queremos actualizar cuando pulsemos en el link de actualizar de ese producto en concreto. Nuestro controlador ahora mismo realiza dos tareas. Realiza una tarea de lectura de la información que hay en la base de datos cuando queremos leer la información. También hace una segunda tarea, que es la tarea de insertar nuevos registros en la base de datos cuando queremos hacer un create. Y ahora tenemos que actualizar el controlador para que sea capaz de realizar una tercera tarea, y es la tarea de update, de actualizar. Nuestro controlador debe ser capaz de recibir el código del artículo del producto que queremos actualizar y enviar esa información al modelo para obtener cuál es el producto cuyo código artículo hemos enviado desde la vista, para de esa forma tener pues toda la información del producto que queremos actualizar. Vamos a ello. Bueno, pues si recordáis, en el vídeo anterior, en nuestro listado, cuando ya aparecen todos los artículos en pantalla, habíamos construido el link a la derecha de cada artículo y ese link, cuando lo pulsamos, envía una información muy importante. En primer lugar, envía un comando, un parámetro llamado instrucción, cuyo valor va a ser igual a cargar. ¿Esto qué nos va a permitir? Esta primera línea de name instruction value cargar. Nos va a permitir desde el controlador detectar qué tarea queremos que haga. Si recordáis, nuestro controlador recibe un parámetro con el nombre instrucción que puede tener diferentes valores. Si ese parámetro instrucción tenía el valor de listar, lo que queremos hacer era una lectura. Si tenía el valor de insertar base de datos, lo que queríamos hacer era agregar. Bueno, pues ahora tendremos que construir un tercer case para que, en el caso de que este parámetro instrucción tenga el valor de cargar, lo que debe hacer es una actualización. Y además, el enlace está enviando un parámetro con el nombre código artículo cuyo valor es el código del artículo del producto pulsado, seleccionado. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver si somos capaces de recibir este valor cargar en el parámetro instrucción y obrar en consecuencia. Nos vamos al controlador, nos metemos dentro del switch case, que si recordáis era el encargado de leer los valores que le vienen con ese parámetro, y agregamos pues una tercera posibilidad, y es que le hayamos enviado la instrucción cargar. En el caso de que reciba esta instrucción, al igual que ocurría con listar, en el que llamábamos al método obtener productos, igual que ocurría en insertar, que llamábamos al método agregar productos, aquí tendremos que llamar a otro método, al cual yo voy a llamar, por ejemplo, carga productos. Eclipse nos va a dar error porque este método todavía no lo tenemos construido. Este método carga productos recibirá por parámetros el request y el response, como estamos haciendo desde hace ya algunos vídeos, ¿no? Lo mismo que ocurría con agregar productos y con obtener productos. Como decía, nos marca un error porque este método no está construido. Vamos a hacer que sea Eclipse quien lo construya. Situamos el ratón encima del error y le decimos en el cuadro de diálogo amarillo que cree el método carga productos con su request y su response. Eso hace que dentro de esta misma clase, un poco más abajo, pues ya tengamos el método construido. Voy a modificar la definición de este método obligando a que lance una excepción. ¿Para qué? Bueno, pues en el caso de que a la hora de obtener la información del producto del modelo de la base de datos y no exista, o a lo mejor ocurra un fallo en la conexión, etcétera, que nuestro programa no caiga. Es decir, si pretendemos cargar los productos y hay algún fallo, gracias a que este método lanza una excepción, estamos obligados a capturarla y nos enteraremos de ese fallo. Claro que si aquí obligamos a nuestro método a que lance una excepción, en la llamada al método tenemos que controlar esa situación.
Entonces, en la instrucción de carga productos que acabamos de crear hace un instante, vamos a hacer que Eclipse rodee esta instrucción con un try catch para controlarla, ¿no? De tal forma que si ocurre un error de la naturaleza que sea, gracias al print stack trace nos enteraremos en consola de dónde ha ocurrido ese error, ¿no? Bien, una vez que hemos hecho esto, ahora tenemos que determinar las tareas que debe realizar este método de carga productos, que serán parecidas a las tareas que realizaba, por ejemplo, el método de agregar productos o el método de obtener productos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ello. Nos metemos dentro y vamos a comentar cada una de estas tareas para tenerlo claro y limpio. Lo primero que debe hacer este método es leer el código artículo que viene del listado. Es decir, cuando nosotros estamos viendo la lista de productos y pulsamos en el link de actualizar de un producto en concreto, el código artículo del producto en el que hemos pulsado viaja al controlador. Pues la primera tarea de este método es leer ese código artículo que le viene desde el listado de productos. La segunda tarea que debe de realizar este método es comunicar con el modelo para que el modelo haga una consulta a la base de datos cuyo criterio será el código artículo que le estamos enviando. Es decir, si nosotros, por ejemplo, en la lista de productos pulsamos en el artículo AR05, que no sé ahora mismo cuál es, ese código artículo, campo clave, viaja de la lista de productos hasta el controlador AR05, ¿no? Y eso, pues, es lo que debe hacer este método como primera tarea. Después, una vez que ya tenemos guardado en una variable cuál es el código artículo, debemos de enviar este código artículo al modelo para que desde el modelo se haga una consulta SQL a la base de datos con criterio código artículo AR05, para que el modelo nos devuelva a este método el producto cuyo código artículo es este, con su nombre, su sección, su país de origen, su importado, etc. Entonces, la segunda tarea debería de ser enviar código artículo a modelo. La tercera tarea sería establecer el atributo. Una vez que nosotros hemos enviado el código artículo al modelo, el modelo nos va a devolver el producto correspondiente a ese código artículo con todos sus campos. Bueno, pues tenemos que determinar entre código artículo, nombre, sección, país de origen, etcétera, cuál es el atributo que nos interesa. Entonces aquí podemos establecer como tercera tarea colocar atributo correspondiente al código artículo. Y la última tarea que debe realizar este método cargar productos es enviar toda la información de este artículo al formulario que todavía no hemos construido, el formulario de actualizar. Enviar producto al formulario de actualizar. Formulario que por otra parte será un JSP, evidentemente, ¿no? Bueno, pues vamos a ello, vamos a comenzar a realizar estas tareas. ¿Cómo hacemos nosotros para leer el código artículo que viene del listado? Bueno, pues me creo una variable de tipo string, a la cual voy a llamar, por ejemplo, código artículo, y en esa variable es donde yo voy a guardar el código artículo. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues utilizamos el parámetro de tipo request que recibe este método para obtener el parámetro, es decir, request.getParameter, lo que hemos hecho ya unas cuantas veces a lo largo del curso. Lo que tenemos que tener en cuenta ahora es el nombre del parámetro correspondiente al código artículo que viene desde el listado. Nos vamos al listado y recordamos que el nombre del parámetro se llamaba cArtículo. Dentro de este parámetro irá el valor correspondiente al código artículo de cada producto, pero el parámetro se llama así, cArtículo en mi caso. Voy a hacer un copia-pega, control C, y aquí pues entre comillas, control V, y con esto ya tenemos dentro de esa variable de tipo string el código artículo. Ahora lo que hay que hacer es enviar ese código artículo al modelo. ¿Cómo hacemos esto? Para enviarlo al modelo, recuerdo que en este controlador, hace ya unos cuantos vídeos, creamos en su momento un objeto de tipo modelo productos. Vamos a utilizar ese objeto, esa instancia perteneciente al modelo, para enviar esta información. Y lo haremos de la siguiente forma. Me creo un objeto de tipo productos
al cual voy a llamar pues el producto. No me sale otro nombre ahora. Y aquí yo pretendo almacenar en este objeto pues el producto cuyo código artículo enviaremos al modelo. Si yo le envío a R05, lo que pretendo almacenar aquí es el código artículo, el nombre, la sección, el país, toda la información referente al producto cuyo código artículo le envío. Entonces aquí utilizamos el nombre de instancia que acabamos de ver, modelo productos, para llamar a un método que todavía no hemos construido. Y ese método pues lo voy a llamar getProducto. En singular porque vamos a obtener un único producto. Y a este método que todavía no hemos construido le enviaremos por parámetro el código artículo. Entonces aquí pues hago un control C, control V, un copiar, pegar, de tal forma que espero que no os hayáis perdido, ¿no? Este método recibe por parámetro el código artículo. Ese código artículo se almacena en esta variable. El valor que haya almacenado en esa variable se lo enviamos a este método que todavía no existe, al modelo productos. El modelo productos, ¿qué nos va a devolver? Un producto. Un producto con todos sus campos, cuyo código artículo será el enviado. Y ese producto será almacenado en este objeto que acabamos de crear. En definitiva, al llegar a este punto del código, nosotros tenemos aquí el producto en cuestión. El producto que el usuario que está leyendo el listado desea actualizar. Claro que este producto nos llega con todos sus campos. ¿Qué hay que hacer ahora? Establecer el atributo que a mí me interesa, que es el código artículo. Entonces aquí le tendremos que decir lo siguiente. Request.setAttribute, y aquí pues vamos a llamar a este atributo, por ejemplo, así, código artículo, código guión bajo artículo, y el valor o el objeto donde viene esto es el producto, el objeto que hemos creado hace un instante. Y ahora, ¿cómo enviamos toda la información del producto que queremos actualizar al formulario que aún no tenemos construido? Bueno, pues eso también lo hemos hecho ya. Si recordáis, por ejemplo, cuando queríamos obtener un listado, en el método del listado, obtener productos, pues aquí utilizábamos un objeto de tipo requestDispatcher para enviar esa información al listado. Pues aquí tendremos que hacer algo parecido, solo que aún no tenemos construido ese formulario, pero tenemos que crearnos un objeto de tipo requestDispatcher al cual voy a llamar, por ejemplo, dispatcher, por llamarlo de alguna forma, y esto va a ser igual a request.getRequestDispatcher. Estas instrucciones están explicadas en vídeos anteriores. Y aquí tenemos que, como digo, enviar esa información a un formulario que no tenemos hecho, pero que cuando lo haga lo llamaré actualizar producto. .jsp. Esto será un formulario, ni más ni menos. Y ahora, pues para enviar la información, utilizamos el objeto de tipo dispatcher, al cual he llamado precisamente dispatcher.forward, y aquí pues le enviamos el request y el response. Bueno, pues con esto está casi hecho. ¿Qué es lo que nos queda? Pues aquí nos está marcando Eclipse el error porque el método correspondiente a la clase modelo productos que se va a encargar de recibir por parámetro el código y hacer la consulta a la base de datos y devolvernos el producto no está construido. Vamos a hacer que sea Eclipse quien construya este método. Como siempre, dejamos el ratón sobre el error y le decimos create method, getProducto, string, etc. Bueno, pulsamos y automáticamente Eclipse nos lleva a la clase modelo productos y ya nos construye ese método. Y este método pues tiene que realizar unas cuantas tareas, ¿no? Lo primero que tiene que hacer este método, vamos a ponerlo aquí como siempre con comentarios, es establecer la conexión con la base de datos. Una vez que ha establecido la conexión hay que crear el SQL que busque el producto con el código artículo que le hayamos enviado. Después hay que crear la consulta preparada. Después habrá que establecer los parámetros de esa consulta. Después habrá que ejecutar la consulta. Y después tendremos que obtener los datos de respuesta, que será el objeto que vamos buscando, en definitiva.
definitiva, ¿no? Todo esto debe hacer el método. Son cosas que hemos hecho ya varias veces desde que comenzamos con el tema de JDBC, ¿no? Bueno, para poder realizar todas estas tareas voy a necesitar varios objetos. Voy a necesitar un objeto de tipo productos, al cual voy a llamar el producto, por ejemplo, y vamos a iniciarlo, por ejemplo, en null. También voy a necesitar un objeto de tipo conexión. Connection, mi conexión igual a null. Voy a necesitar un objeto prepared statement para la consulta preparada. Prepared statement, mi statement, por ejemplo, igual a null. Y voy a necesitar también un result set, mi result set igual a null. Incluso voy a necesitar una variable de tipo string donde almacenar el código artículo que viene desde el controlador al modelo. Entonces lo voy a llamar así, código artículo igual, y claro, pues como le viene por parámetro, pues aquí lo que tendremos que decir es que esa variable de tipo string será igual al parámetro, al código del artículo que le viene por parámetro. Voy a hacer aquí un control C, a ver si soy capaz de seleccionarlo. Control V. Bueno, pues a esta altura del programa, aquí dentro de esta variable tenemos el código del artículo que queremos actualizar, ¿no? Y los objetos que voy a necesitar. ¿Cómo establecemos la conexión? Lo hemos hecho ya un millón de veces. Mi conexión igual al origen datos, que hemos creado hace ya unos cuantos vídeos con el pool, get connection. Ya hemos establecido la conexión. ¿Por qué nos marca error? Porque esto lanza excepciones. Vamos a hacer una cosa. Vamos a meter todo este código que estoy creando ahora mismo dentro de un bloque try catch. Es decir, todo esto lo metemos dentro de un try catch y así todas las excepciones que esto pues vaya lanzando, pues las tenemos ya capturadas. Catch exceptioné y aquí vamos a decirle que imprima t.print stack trace la pila de llamadas. Bueno, como decía, ya hemos establecido la conexión. Ahora vamos a crear el SQL que busque el producto. Entonces aquí le diríamos lo siguiente, string SQL, vamos a crear la variable y esto pues va a ser igual a select asterisco from productos, que es el nombre de la tabla, y el criterio, que es lo más importante, where código artículo igual y el parámetro, interrogante hacia abajo. Bueno, pues ya tenemos ahí la instrucción SQL. Ahora hay que crear la consulta preparada. Para ello vamos a utilizar el objeto prepareStatement que he creado hace un instante, que es este. Entonces, myStatement va a ser igual a mi conexión.prepareStatement. Y aquí pues tenemos que pasarle la consulta SQL por parámetro. Ahora hay que establecer los parámetros. Para establecer los parámetros, pues le decimos que mi statement punto setString, y aquí pues la posición, el index, sería el primero, es el único que hay, y el valor. Y entonces el valor lo tenemos almacenado dentro de esta variable de tipo string, código artículo. Bueno, pues ya le hemos dicho que en la primera posición, ahí en concreto, iría el valor que hay guardado en código artículo. Ahora hay que ejecutar la consulta. Fácil. Utilizamos el objeto de tipo resultSet para almacenar lo que nos devuelva esa consulta en un resultSet. Mi resultSet es igual a mi statement punto execute query. De tal forma que cuando ejecutemos esta consulta con el parámetro, etcétera, lo que nos devuelva se almacenará en un resultSet. Y ahora pues tenemos que obtener los datos de la respuesta. Entonces vamos a preguntarle si hay información en ese resultSet y en el caso de que haya, pues que vaya preparando esa información y se lo decimos con un if, ¿no? Control C de mi resultSet y aquí pues control V. Si mi resultSet.next, ¿no? Si esto es verdad, pues querrá decir que hay información dentro de ese resultSet, ¿no? Y en ese caso, pues aquí tenemos que hacer un listado de ese artículo. Como el código de realizar un listado ya lo tenemos de vídeos anteriores,
porque si recordáis, cuando hacíamos un listado, aquí en su momento creamos un while. Voy a copiar todo este código, que es el que nos crea a nosotros un listado, junto con la creación del producto. Lo copio y lo pego aquí dentro de nuestro if. Tenemos que modificar algo porque nosotros hemos creado dentro del método getProducto un objeto de tipo producto. Entonces vamos a utilizar ese objeto, el producto, para decirle que será igual pues a la llamada del constructor de la clase de productos. Es decir, en definitiva, lo que estamos haciendo es ver si en el result set hay un registro o no lo hay. En el caso de que lo haya, se cumple la condición del if y entra aquí dentro. Y lo único que hacemos es ir guardando en diferentes variables de tipo string, de tipo doble, de tipo date, etcétera, la información almacenada en el result set correspondiente a cada uno de los campos de la base de datos. Y después llamamos al constructor de la clase de productos para, en definitiva, obtener un objeto de tipo producto, que es lo que buscamos. Y este objeto de tipo producto, con toda la información del artículo que queremos actualizar, deberá ser devuelta al controlador. De tal forma que una vez que hemos hecho todo esto, pues aquí nos falta, por ejemplo, agregar un else. ¿Qué ocurre si no hay ningún registro dentro del result set? Bueno, pues vamos a hacer que lance una excepción, true, new, exception, y un mensaje. Vamos a decirle, no hemos encontrado el producto con código. Artículo igual, y aquí un espacio, y esto lo concatenamos con lo que tenemos almacenado en la variable código artículo, que en definitiva era el código, ¿no? Aquí dentro. Bueno, pues control C, control V. Ya está. Y finalmente, este método, en vez de devolver un null, que era la instrucción por defecto que nos creó Eclipse, lo que tiene que devolver es el producto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que una vez que se ejecuta todo este método que acabamos de construir, en definitiva lo que nos va a devolver es un producto con todos sus campos, código artículo, nombre, sección, precio, etcétera, etcétera, y lo devolverá al controlador. Una cosa, como el código artículo ya no nos interesa porque precisamente se lo hemos pasado por parámetros, aquí dentro del result set la primera instrucción la podemos obviar. El código artículo no hace falta y aquí evidentemente tendremos que llamar al constructor de la clase de productos, pero el constructor que no tenía campo clave. Si recordáis, hace ya unos cuantos vídeos, nuestra clase de productos tenía dos constructores, uno con el código artículo y otro sin él. Bueno, pues aquí vamos a llamar entonces, porque el código artículo evidentemente no lo queremos, al producto, al constructor que no tiene código artículo. Hecho todo esto, si nos vamos al controlador que ya habíamos construido antes, el error de la llamada al método desaparece y a esta altura del código lo que tenemos aquí es un objeto de tipo producto cuyo código artículo es el que le hemos pasado por parámetro. Establecemos el atributo y enviamos esa información a un formulario que todavía no hemos construido. Bueno, pues vamos a guardar todos los cambios, File, Save All, y lo que haremos en el siguiente vídeo será precisamente crear este formulario, a ver si efectivamente le llega pues la información del producto que estamos buscando. Os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.